Buenas tardes, un jueves más estamos aquí en Canal 4 TV en Los Profesionales. Hoy nos vuelve a visitar José Dámaso, asesor jurídico y presidente del Colegio de Graduados Sociales. Buenas tardes, José. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Desde que estuviste por aquí en noviembre, a finales de noviembre, ha habido algunos cambios en tu persona. Por ejemplo, el pasado mes de diciembre fuiste condecorado con la medalla de San Raimundo de Peñafort de primera clase por tus méritos profesionales y académicos. Felicidades. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes con este reconocimiento? Bueno, yo creo que es un reconocimiento no solo a mi persona como profesional, como graduado social, sino también a todo el colectivo de graduados sociales, que estamos haciendo una labor importante en la jurisdicción social, y viene a ser una muestra de agradecimiento por los más de 25 años que llevo ejerciendo, dedicado a la jurisdicción social, y también mis 12 años prácticamente que llevo de presidente del Colegio de Graduados Sociales, ¿no? Y fue un acto emotivo, y la realidad es que recibí todo el apoyo de mi Junta de Gobierno, de mis compañeros, de mis familiares y amigos, y creo que fue un acto bastante emotivo, y que bueno, uno siempre los premios parece que es el menos apropiado para hablar, pero la realidad es que me hizo mucha ilusión. Uh-huh. Lo más reciente es la inauguración del primer centro de negocios de Telde, promovido por el grupo José Dámaso, donde obviamente tú eres la cabeza de dicho grupo. ¿De dónde surge esta idea? Pues bien, no sé si es el primer centro de negocio o el primer centro de negocio con esta perspectiva de futuro, ¿no? Realmente a lo mejor hay otros centros que albergan oficinas, que albergan actividad económica, pero sin embargo este centro que hemos abierto tiene una filosofía totalmente diferente, ¿no? En él queremos conjugar dos partes importantes, que es la parte de actividad jurídica o la actividad que tenemos nosotros como despacho, y una parte también para dar a la sociedad parte de lo que nosotros recibimos de ellas, ¿no? De hecho, la sala de juntas o el salón que tenemos lo estamos utilizando para actividades sociales. Por ejemplo, en el Día de la Mujer lo hemos dedicado a hacer varias charlas sobre la discriminación salarial, la desigualdad salarial y la mujer empresaria en el siglo XXI, y que intentamos con ella aportar a la sociedad, sobre todo a la sociedad teldense, esa parte de la cultura que no llega a las instituciones, o esa parte de actividad que las instituciones no hacen, ¿no? También tenemos un rincón que se llama el rincón del lector, ¿no? Lectura para leer y aprender, o leer y vivir, donde ponemos a disposición de la gente que pase, de todos los usuarios que pasen por ahí, pues libros que se pueden llevar de forma totalmente gratuita, ¿no? Y la idea surgió casi por el tiempo transcurrido desde que iniciamos el proyecto. Nosotros iniciamos el proyecto en el año 2007, y desde el 2007 hasta ahora hemos estado en la fase de obras y rehabilitación de la vivienda, y en los últimos 4 o 5 meses, pues, antes de terminarla, pues pensamos darle un cambio a la perspectiva que teníamos, ¿no? En un principio era solamente para albergar nuestro despacho y alquilar todo lo que se pudiera, pero después dimos un cambio, a pesar de que la tentativa de alquiler era bastante interesante, y dimos un cambio hacia este otro aspecto, ¿no? Hacer un centro donde la persona pudiera visitarlo, donde los usuarios pudieran acudir y alquilar los profesionales los despachos que se quedaban libres, teniendo un ambiente diferente, una recepción única, una acogida para todos sus usuarios de la misma manera que lo tenemos nosotros. Y ahí pues caminamos en esa línea y proyectamos lo que finalmente fue. Uh-huh. La noche de la inauguración pudiste sentir el apoyo de una amplia representación de la sociedad teldense y Gran Canaria, entre ellos el del vicepresidente del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, y la alcaldesa de Telde, Carmen Hernández. ¿Cómo te sientes al recibir estos respaldos? Bueno, tanto Pablo como la señora alcaldesa, aparte de ser sus cargos públicos, son personas muy conocidas de Telde y conocidas también por mí. Tenemos una buena relación de amistad, aparte de lo político, que en eso no entro, pero no tuve sino que llamarles para que si me querían apoyar en este proyecto, en la inauguración, con su presencia, y no tuve ningún problema para hacerlo, ¿no? Tanto como vicepresidente del Gobierno, Pablo Rodríguez, como con la alcaldesa. Y creo que eso también es algo importante, porque independientemente de lo político está la persona, y creo que en ese sentido pues supieron estar a la altura,
y nosotros agradecidos, yo muy agradecido con ellos y mi familia también, porque es importante, era un día importante para nosotros, sobre todo para como el final llegar a la meta, ¿no?, del camino recorrido, que fue difícil, duro, y bueno, se quedó por el camino muchas cosas, muchas personas, y llegar a este momento y ver el cariño y la acogida que tuvimos fue bastante bueno para mi familia y para mí, ¿no? Uh-huh. Como ya comentaste, en la semana del Día Internacional de la Mujer se realizaron 2 charlas en el centro, una de Lidia Monzón, que fue la de los retos de la mujer empresarial en el siglo XXI, uh-huh, y Gregorio Viera, activista social y concejal del Ayuntamiento y secretario de Diversidad del PSOE canario, sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres. ¿Qué acogida tuvieron estas charlas? Pues fue unas charlas preparadas por el despacho para los empresarios que asesoramos, pero también abrimos la puerta a otros usuarios que quisieran venir, muy controlado, es decir, era la primera toma de contacto que hacíamos con el exterior, tampoco queríamos que se nos fuera de las manos, ¿no? La primera charla y la segunda tuvimos una media de 35 personas, 25 personas, perdón, y la verdad es que la sala de juntas que tenemos pues se llenó, ¿no? Se llenó a tope. También nosotros ofrecimos al final un coffee break y tal, un poco para crear sinergia, y fue bastante interesante, fue muy interesante, y de ahí salieron otros tipos de charlas, como esperemos que ahora para el Día Internacional del Libro, la Noche Poética, etcétera. Es decir, salieron muchas charlas que podemos dar a lo largo del año, y la implicación sobre todo de los agentes sociales. Gregorio, que aparte también que es amigo, Gregorio pues no tuvo ningún impedimento en hacerla, a pesar de que hablar de la brecha salarial es bastante complicado, hay términos jurídicos, términos sociales, términos de todo aspecto, pero lo hizo con nota, lo hizo con mucha nota. Y Lidia Monzón, porque decir de Lidia, ¿no? Todo es conocido, y Lidia es una speaker espléndida y embeleza a las personas que la oyen, ¿no? Y la verdad es que salimos muy contentos. Uh-huh. También lo he vuelto a comentar, el Día del Libro, hay varios pensamientos de hacer alguna que otra actividad. ¿De qué se tratan estas actividades? Todavía la tenemos en proyecto, pero la realidad, lo que queremos hacer es precisamente que toda la zona baja del edificio pues sea una zona en la que esté una especie de rastrillo de libros para cambiar, vender o lo que sea, y que haya a lo largo del día pues un movimiento importante en la zona baja, y dedicar una charla a lo que es la lectura poética o la lectura narrativa, que vaya integrando a los usuarios a la lectura, ¿no? Porque hoy en la época digital se lee menos y se navega más. Entonces un poco vamos a intentar que ir introduciendo un poco más la lectura, y en ese aspecto pues lo que queremos crear una especie de sinergia. Estamos ahí todavía con el proyecto, a ver si hay una colaboración con unas entidades sociales para que todos los recaudados vayan a esas entidades, y lo que se intenta no es hacer negocio, lo que se intenta es hacer movimiento y aprovechar para si podemos fomentar a bien a la obra social o bien a cualquier otra entidad, ¿no? Esa es la intención, que haya un movimiento importante y que estemos en el día del Día del Libro. Uh-huh. Yo la verdad que te deseo al centro y a ti en particular la mejor suerte del mundo, y que pues todo lo que se haya planificado y todo lo que venga, que sea con mucho éxito. Te lo agradezco. Es que la idea, patrón, que nosotros tenemos es hacer en fechas puntuales, de cosas puntuales por una actividad, para acercar sobre todo a la ciudadanía, ¿no? Que es lo que nos queda. Yo creo que tenemos más proyectos que tiempo de llevarlos a cabo, ¿no? Pero yo creo que podemos hacer algo interesante y bonito, porque creo que, tal como dije en el día de la inauguración, las empresas tenemos una responsabilidad social con la sociedad, la que llamada responsabilidad social, ¿no? Y yo creo que una de las partes importantes que tenemos es aportar a la sociedad un granito de lo que ellos nos reportan a nosotros. Antes de cambiar de asunto, está situado en el casco monumental de la ciudad, ¿no? Para que la gente también lo tenga controlado. Sí, está situado precisamente en la calle Leoni Castillo, número 36, que es la entrada hacia San Francisco, desde la calle Leoni Castillo, justo en la esquina. Está situado, está para las dos calles precisamente,
y está situado ahí. Pues ya nuestros telespectadores saben dónde está situado el centro y para que se acerquen en todas las actividades que desarrollen. Ahora cambiamos un poco de tercio y nos metemos en más mundo laboral. El día de hoy, Jueves Santo, ha creado un poco de controversia. Ya que te tenemos aquí, así nos puedes explicar finalmente si hoy es fiesta, si no, si hay que recuperarlo. ¿Qué pasa con todo Bueno, esto? esto es como la canción, ¿no? Depende del tipo de empresa y depende de la tipología de la empresa. Hay que tener en cuenta que normalmente al final de año, cuando se tienen que nutrir los días festivos del año siguiente, pues hubo un error por el gobierno y se terminó con 15 días festivos en lugar de 14. Hay que señalar o recordar que el Estatuto de los Trabajadores establece 12 días festivos de ámbito nacional y 2 festivos de ámbito local. Corresponde a las comunidades autónomas también dividir esos días nacionales por algunos de los que tengan ellos en vigor, pero en realidad hay 14 días festivos que tienen que disfrutar todos los trabajadores. ¿Qué es lo que ocurre? Que al pasar esto, pues se quedó el día Jueves Santo, el día de hoy precisamente, como, por eso estamos aquí, es una de las cosas, como fiesta recuperable. ¿Qué significa que sea una fiesta recuperable? Festivo recuperable. Pues que hay que ponernos en el prisma de qué tipología de empresa tenemos. Si nuestra empresa no trabaja ningún Jueves Santo, por costumbre no trabaja los Jueves Santos, pues esta fiesta es festivo para estos trabajadores, pero le deben los trabajadores a la empresa las horas de trabajo de ese día. Ahora, si es una empresa como por ejemplo esta, en donde los jueves sí hay programa, siempre tradicionalmente sea festivo o no sea festivo, pues entonces no se le adeuda las horas al empresario. Por lo tanto, cuando las empresas te llaman y te pregunten, ¿tenemos que abrir o no tenemos que abrir? Hay que preguntarle, ¿los Jueves Santos tradicionalmente han abierto ustedes? Si te dicen que nunca, pues entonces este número de horas se le adeuda a la empresa por parte de los trabajadores, y ya a los trabajadores o los representantes de los trabajadores o los trabajadores con el empresario se ponen de acuerdo cómo se devuelve. Si 1 hora más todos los días, media hora más todos los días, un sábado al mes o 2 sábados al mes. Esa es la teoría. Yo, por ejemplo, de mi despacho tradicionalmente nunca trabajamos los Jueves Santos. Pues este Jueves Santo mis empleados me deberán el día. ¿Cómo se lo compensaremos? Pues bien, lo compensaremos por más horas toda la semana, o bien en la época de trimestral, en la época de mayor trabajo, pues harán más horas. Pero en principio ese es el objetivo que tienen que tener, digamos el prisma. Por lo tanto, no hay una respuesta genérica, sí o no, depende del tipo de empresa que tengamos. Esto de días recuperables solo es, por ser un poco malicioso, para el pueblo llano, también lo es para funcionariado y para los políticos. Bueno, en teoría es para todos los trabajadores que tengan el régimen del Estatuto de los Trabajadores. Personal funcionario es otra cosa diferente, se rige por la Ley de Función Pública, y si ellos tienen en su día festivo este día, pues lo tendrán. De todas maneras, estamos hablando de la relación laboral común que tiene, por ejemplo, los trabajadores, personal laboral del ayuntamiento con el ayuntamiento. Pues se rige en el mismo sentido. Otra cosa diferente es que el ayuntamiento no lo controle o que el cabildo no lo controle, pero el personal laboral de las instituciones públicas se rigen por la misma situación. UGT ha reclamado al gobierno un cambio en la política de empleo que genere puestos de trabajo de calidad y con derechos. Según esta organización, los empleados se ven obligados a aceptar precarias condiciones de trabajo. ¿Qué piensas al respecto? Pues habría que preguntarle primero qué quieren decir con esa pregunta, ¿no? Que me generen mejor calidad de puestos de trabajo. ¿Qué es lo que quieren decir? Trabajo más cualificado, trabajo económicamente más retribuido, trabajo a fijo, trabajo ¿de qué? Porque si nos habla de trabajo de mayor cualificación, habría que decir que hay que cualificar más a los trabajadores. Porque uno de los grandes problemas que tenemos con los trabajadores es que no están debidamente cualificados. Hay un gran número de trabajadores que se están cronizando en el desempleo, en las cifras del desempleo, porque no tienen formación suficiente para las nuevas demandas que está haciendo el mercado. Entonces, si es en ese sentido, pues hay que trabajar todos en el mismo camino. Si el sentido es mayor remuneración, pues depende qué tipo de empresa. Es decir, no es lo mismo una empresa industrial que sí ha notado el crecimiento económico mucho más que el sector comercio. El sector comercio, por ejemplo, se ha quedado medio estancado. Entonces, por lo tanto, hay que preguntar a qué se refiere con ese mayor aumento de
salarial. Y si se refiere al tema de mejores contratos, pues hay que significar que ahora mismo se tienen los contratos que demandan las empresas, ¿vale? Entonces, las empresas ahora mismo están demandando un tipo de trabajador a tiempo parcial, un tipo de trabajador que no necesita todos los días, y esa es la política que van teniendo las empresas tras la salida de la crisis. Hay que decir que uno de los grandes problemas que tenían las empresas cuando empezó la crisis era que tenían plantillas quizás a veces sobredimensionadas, pero las mantenían porque la cosa iba bien, y se dieron cuenta de que a lo mejor con 3 trabajadores fijos y 2 temporales o a tiempo parcial podían completar el ciclo productivo. Entonces ahora las empresas lo que están haciendo es precisamente eso. Si yo necesito un trabajador a tiempo completo y otro a tiempo parcial, no tengo a 2 a tiempo completo. Están siendo un poco más escrupulosos a la hora de contratar en ese aspecto. Y yo vuelvo a repetir lo mismo. Cuando hablamos de eso, hay que saber a qué sector de actividad nos estamos destinando y a qué tipo de empresa. Porque no lo mismo la empresa de Pepito, que está 2 caballos más abajo, que tiene su peluquería, que el Hiperrino, que el Campo, que el Continente. Si son conceptos diferentes. Entonces, claro, es cierto que quien más usa o abusa de los tipos de contratos por horas o a tiempo parcial son las empresas, grandes empresas, las empresas que su plantilla media son 1.000, 2.000 o 3.000 trabajadores, y que a ellos sí les repercuten el tener contratos de trabajadores por horas, ¿no? Entonces, ese es el problema. El pequeño comercio, la pequeña pyme, normalmente siempre tienen trabajadores a tiempo completo. Es decir, hay muy pocas pymes que sus trabajadores sean cambiantes a lo largo del ciclo de producción, ¿no? Uh-huh. Estas reclamaciones, por ejemplo, se apoyaban en los muertos en accidentes laborales, que el pasado enero aumentaron en un 23%. Esto supondría que mueren 5 trabajadores cada 3 días durante su jornada laboral. ¿Qué opinas de estas cifras escalofriantes? Son cifras escalofriantes. Lo que pasa es que habría que mirar. Yo no soy muy partidario de siempre ir a los extremos, ni achacarle la temporalidad a la siniestralidad. Son conceptos que pueden ir de la mano en momentos puntuales, pero son diferentes. Por ejemplo, dentro de esa cifra del 23%, hay un número o un porcentaje muy alto de accidentes que no son propiamente debido a la lesión corporal sufrida durante el puesto de trabajo, que son los accidentes in itinere. El accidente que ocurre a ir o volver al trabajo. Ese tipo de accidente se considera accidente de trabajo de acuerdo a la regulación que establece la propia normativa de seguridad social, pero lo encaja dentro de esa cifra de porcentaje de siniestralidad. Entonces, ahí la temporalidad tiene poco que ver. Ahí usted comprenderá conmigo que la temporalidad en un accidente de tráfico que se considera accidente de trabajo tiene poco que ver con la temporalidad. Por lo tanto, lo importante es saber qué cifras de siniestralidad de ese 23% salen quitando la siniestralidad del accidente en itinere. Nos llevaríamos una sorpresa. Quizás una sorpresa no tan alarmante como señalan, porque yo creo que, no tengo los datos en la mano, pero creo que por lo menos la mitad, un poco más, son debidos a accidentes in itinere, debido a ese tema. El resto tiene que ver muchas veces con la temporalidad, pero otras veces tiene que ver con la llamada, lo que se produce en el trabajador cuando lleva mucho tiempo haciendo un mismo trabajo, ¿no? Que es que el automatismo en el hacer el trabajo muchas veces lo ponen en situación de descuido, y esa situación de descuido produce el accidente. Por lo tanto, la temporalidad tiene influencia, pero no para decir que detrás del 23% de causa de siniestralidad se encuentra la temporalidad. Para mí eso es una afirmación, extrema o demasiado exagerada para el caso en concreto, siendo muy alarmante las altas cifras de siniestralidad, obviamente. A un matiz solamente con este tema. Hace años los juristas que nos dedicamos al mundo laboral hubo una corriente en que, igual que pasa en otros países de la Unión Europea, sacar el accidente de trabajo el accidente in itinere del accidente de trabajo, porque eso crea unas falsas estadísticas que cara a Europa o cara al resto de países de nuestro entorno genera como que España es un país inseguro, cuando no es así. Es decir, todos hemos viajado
y hemos visto verdaderas aberraciones por ahí. Es decir, yo he estado en el centro de Berlín y he visto obreros de la construcción sin arnés y sin malla, es decir, y es el país que se señala de puntero, pero vamos, incluso le saqué fotos y lo he expuesto a los alumnos en la universidad. Es decir, oiga, aquí España no es un país inseguro por sí o per se en el ámbito laboral. Lo que pasa es que sí es cierto que tenemos una cifra quizás engordada por un tipo de accidente, que es un accidente también, que puede ser a veces grave, pero que no es directamente derivado de la ocasión o el trabajo en sí, sino por agentes externos. Usted no tiene culpa de que vaya por la calle a su trabajo y venga un coche y le dé un golpe por detrás o por un lateral. Es decir, ahí ni tiene culpa el empresario. Es decir, pero se considera accidente de trabajo en nuestra legislación y hasta cierto punto creo que habría que cambiar la normativa respecto a eso para que tenga las mismas prevenciones o prestaciones que un accidente de trabajo, pero no se considere accidente de trabajo en sí. Te iba a preguntar si podrían ser estos accidentes laborales causados por la aceptación por parte de los trabajadores de trabajos precarios. Bueno, yo creo que la respuesta prácticamente se la ha hecho, pero algunos pueden tener razón, pero yo creo que aquí está la necesidad de trabajar con la falta de capacidad para ese puesto de trabajo. Es decir, si a mí me contratan porque yo lo necesito para ser, peón de construcción, donde tengo que estar a la altura, quizá yo tengo vértigo, pero la necesidad me obliga a ello y no estoy formado para ello. Quizás ahí haya un camino donde la siniestralidad tiene que ver mucho con la necesidad de trabajo que tiene parte de la población. Pero vuelvo a reincidir, yo no soy muy partidario de casar las dos cosas. Existe, es cierto que la temporalidad genera siniestralidad, pero no a cifras que sean alarmantes. Se podría decir que por lo general las empresas en su mayoría cumplen los requisitos de prevención de riesgos laborales. Vamos a ver, las empresas serias, sí, pero todos sabemos que hay empresas serias y no hay empresas que no son serias. Las empresas serias normalmente siempre, y más ahora, estamos viendo una etapa en la que los accidentes de trabajo ya están generando responsabilidad por daños y perjuicios, etcétera. Las empresas están más concienciadas de tener la prevención, de tener la cobertura. Lo que pasa que es cierto que hablando ya del tejido productivo de pequeña empresa que no tiene un comité de seguridad y salud, etcétera, normalmente las empresas contratan a empresas de prevención ajena. Y hay muchas empresas de prevención ajena que tienen autorizaciones por la comunidad autónoma o incluso por el gobierno de la nación, que no están a la altura de ser una empresa de prevención. Entonces, ¿qué ocurre? Que el empresario contrata con esta empresa de prevención, cree que su servicio de prevención funciona, que hay una prevención realmente bien realizada y que se ha tocado todos los palos del riesgo que tiene para el trabajador y que se persigue la vigilancia de la salud, y resulta que la empresa de prevención no hace ni la mitad del trabajo que se tiene. Entonces, creo que tendría que haber mucho más control sobre las empresas de prevención, y si hay que hacer con 3, se quedan con 3, pero hay que hacer mucho, porque hay que decir que hay muchas empresas de prevención que no están al nivel que deberían estar para poder prestar la prevención a los pequeños y medianos empresas. ¿Qué pasa? Que a mí me viene una empresa de prevención, Pepito Pérez, prevención, que me dice que está homologada, que está acreditada, pero a lo mejor no tiene infraestructura, me hace un precio, razonable dentro de un mundo competitivo como el que tenemos, y el empresario contrata con esa empresa. Y hay que tener en cuenta que el empresario nuestro no es un empresario formado en las responsabilidades que tiene en este caso, sino que cubre el riesgo con una empresa que cree que está bien cubierto, y muchas veces nos vemos con planes de prevención que a lo mejor planes de prevención de una tienda de caramelos para una ferretería. Entonces hay que tener cuidado con esta historia. Nosotros normalmente siempre aconsejamos, y los compañeros sobre todo, revisar los planes de prevención una vez que estén hechos, porque nos hemos visto muchas veces que vamos a una inspección de trabajo, preguntamos el plan y la inspección nos dice: oiga, mire, es que aquí pone tienda de pollo y usted que me está vendiendo aquí una ferretería. Sí, pues mire, pues no lo había visto, o no lo teníamos, o lo hizo. Esta es una cosa importante que hay que tener en cuenta, y yo haría un llamamiento a los empresarios que vigilen muy bien los planes de prevención que tienen en sus empresas. Claro, en estos casos
¿la responsabilidad es de la empresa o...? La responsabilidad siempre es de la empresa. Es decir, nosotros asesoramos a los clientes y le decimos, mire, usted ponga todos los medios, vigile, y si se comete el accidente, usted tiene parte de culpa en algo. Siempre es así, porque la protección del trabajador siempre existe una protección directa y una protección indirecta que es la que se pueda producir por la culpa, llamada culpa invigilando. Es decir, el empresario tiene que vigilar que se coloque el casco, que se coloque el arnés, que se coloque... Si se sufre ese accidente, a pesar de que el trabajador tiene todos los medios y ha habido el fallo de vigilancia, que es la culpa invigilando, pues el empresario tendrá culpa, tendrá mayor o menor culpa, dependiendo de las advertencias que le haya realizado al trabajador, o también que haya tenido un encargado o no haya tenido un encargado en esa zona. Hay que tener cuidado con esta cuestión. Seguimos con UGT porque, bueno, UGT notificaba que se notifican más accidentes sin baja laboral que con baja, y dicen que esto se debe a la presión que sufren los trabajadores a diario en su puesto de trabajo y el miedo a denunciar por no perder el puesto. ¿Crees que realmente existe ese miedo por parte de los trabajadores que incluso les atenaza para denunciar irregularidades? Yo la verdad es que no sé en qué contexto están dichas esas declaraciones, pero yo me quedo un poco asombrado en ese aspecto, ¿no? Porque vamos a ver, cuando un trabajador sufre un accidente en la empresa, o se tuerce un tobillo, le duele la espalda y le dice al empresario que le ha ocurrido eso en la empresa, el empresario lo manda a una mutua, que es una entidad colaboradora de la Seguridad Social, ajena a la empresa, y que la empresa no le paga porque tenga más baja o menos baja, sino que a través de sus cotizaciones sociales va una parte para la mutua, ¿vale? Y es los servicios médicos de la mutua quien valora al trabajador y le dice, pues mire, usted esto no es para una baja médica, o si es para una baja médica, o la atiende y está 24 horas en reposo, le manda un tratamiento y es una asistencia sin baja médica. Si se refiere a eso, no estoy de acuerdo. Si se refiere a otra cosa, quizás a lo mejor haya trabajadores que, aun diciéndole el médico que tiene que coger la baja médica, tenga miedo y no la coja. Puede ser, no digo que no. Pero si se refiere a la primera, yo creo que es incorrecta la afirmación, porque tenga en cuenta usted que por mucho que yo llame empresario a la mutua y le diga, mira, te va a ir el trabajador X, no le des la baja, la mutua no va a hacer eso. Primero porque sus servicios facultativos médicos tienen una responsabilidad con ese trabajador. Te imagino un trabajador que se haya caído y que tenga un golpe en el pecho, y que yo llame a la mutua y le diga que no le dé la baja porque es mentira. Y resulta que a lo mejor el señor realmente tiene algo y le dé un infarto y fallezca. Entonces, ¿qué ocurre? A lo mejor tiene un pinchado el pulmón y la mutua no hace caso. Eso no se da en la realidad. Si es cierto que los servicios públicos y las mutuas, los servicios médicos de las mutuas, valoran al trabajador y luego, dependiendo la gravedad o no, pues le dan o no una baja. A veces hay baja, a veces no dan baja cuando tienen que darla, ¿vale? Eso es cierto, porque los médicos, sus valoraciones son de ellos, no son de la empresa. Y a veces le dan baja a personas que no tienen que tener baja, pero bueno, pero eso es un criterio que entra dentro del juego de los servicios médicos, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que siempre las mutuas, a pesar de que parece que es de la empresa, no, es decir, las mutuas son entidades colaboradoras de la Seguridad Social y se nutre de las cotizaciones de la Seguridad Social, no de lo que pague el empresario. Y si el empresario no le paga a la mutua 1.000 euros porque le lleve la cobertura, no, lo paga a través de las cotizaciones sociales, que si no sería la mutua A, es la mutua B o la mutua C, pero siempre es a través de las coberturas de la Seguridad Social. Y eso no le da derecho a exigir. De hecho, cuando tenemos trabajadores que pasen 30 o 40 días de baja y no sabemos por qué motivo, tú pides información y no te la dan. Es decir, ni que la pidas por escrito, ni que la pidas, oiga, mira, ¿qué tiempo medio va a tener este trabajo? No te dicen nada porque es una cuestión protegida para el trabajador. Hay que tener en cuenta que si esa afirmación está hecha desde ese contexto, yo creo que es incorrecta, y si está hecha desde el contexto que el trabajador, aun diciéndole al médico que tiene que coger la baja, no la coge por miedo, pues probablemente sí está ocurriendo. Pero lo que pasa es que ocurre siempre en empresas, vuelvo a la redundancia, en aquellas empresas donde la perspectiva de quedarse fijo en el futuro es mucho mayor, es decir, en grandes empresas, al campo. Es decir, yo he tenido trabajadores que vienen bastante mal y no se atreven a coger las bajas de grandes superficies, ¿no?
por eso mismo. Vamos a hacer una pequeña parada para ir a publicidad, pero enseguida volvemos con todos ustedes y seguimos con la entrevista. Hasta ahora.